Buenas noches para todas las personas, a todos los colegas que nos acompañan en la noche de hoy. Vamos a dar inicio a este Summit, que es un espacio conjunto entre el capítulo de ultrasonido y el capítulo de dolor. Para las personas que no están familiarizadas o que no he podido conocer, mi nombre es Leonardo Arce, yo soy médico, fisiatra de la Universidad del Valle, subespecialista en medicina del dolor, líder actual del capítulo de dolor de nuestra asociación. El día de hoy tenemos un grupo bastante interesante de colegas y un tema bastante complejo de abordar y es cómo llegamos a implicar el ultrasonido en nuestra práctica cotidiana y cuáles son esas implicaciones que hay hacia la patología dolorosa. Quería, pues antes que nada, agradecer a los patrocinadores del evento, a Laboratorios Gel y a Laboratorios Adium, y vamos a abrir este espacio con el doctor Carlos Hernando Rico, que actualmente es el líder del capítulo de ultrasonido de la asociación. Él es médico fisiatra, tiene un máster en ecografía reumatológica y traumatológica, un máster en intervencionismo ecoguiado y es médico fisiatra del servicio médico de la Universidad Industrial de Santander. Doctor Rico, una buena noche. Espero que para todos ustedes, las personas que se han conectado en este espacio, sea una jornada bastante provechosa. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Arce. Ya me presentó el doctor Arce. También igual muy complacido, muy agradecido con la asociación, con la presidencia y la junta directiva de la asociación de habernos tenido en cuenta y con muchas ganas de buscar implementar el manejo de la ecografía en nuestra práctica clínica. Pues nos hemos dedicado mucho a estudiar, a aprender y a buscar, pues la guía ecográfica, digamos que como un algo importante para nosotros, pero hay otras cosas que podríamos estar viendo. Entonces vamos a empezar a hablar. En el dolor lumbar, la ecografía ha tenido un papel importante en cuanto a lo que es la guía ecográfica. Sin embargo, desde hace un tiempo estamos viendo que hay varios centros en el mundo que están buscando integrar la ecografía musculoesquelética en la valoración del, en la valoración funcional en el dolor lumbar y eso me ha parecido importante traerlo a colación. Entonces vamos a hablar de tres estructuras interesantes en este aspecto. Listo. Básicamente, no, primero empezar, no tengo conflicto de interés, no tengo nexos económicos con ninguna casa que venda ecografía, ecógrafo ni nada de esto. Y ahorita vamos a mirar cuáles son los objetivos que tenemos eh, nosotros aquí. Uno, identificar unos tejidos lumbares con ecografía que no necesariamente, aunque los utilizamos en intervencionismo, nos pueden servir para hacer eh, una evaluación funcional. Dos, definir si los multífidos sirven como biomarcador funcional de dolor o no. Valorar a la fascia toracolumbar, conocer el estado actual de la elastografía lumbar y proponer un protocolo mínimo viable de ecolumbar en la consulta de medicina física y rehabilitación. Eh, a uno se le hace que cuando uno está en consulta, si se va a poner a hacer ecografía, los tiempos se van a prolongar mucho, pero vamos a ver que esto puede ser relativamente sencillo si tenemos el protocolo bien hecho. Entonces, básicamente, el fisiatra es el especialista que más debería utilizar la ecografía lumbar diagnóstica y en realidad no lo hacemos sistemáticamente y menos lo hacemos
para buscar evaluar funcionalmente al paciente. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? Guiar la aguja. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Ponemos el transductor y estamos muy felices. A los pacientes no les gusta tanto que se les infiltre, duele, pero es un medio que utilizamos y que ha sido de gran utilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ver, evaluar y monitorizar. Ver el músculo, definir cómo está, evaluar cómo está el músculo, evaluar cómo está la fascia, evaluar cómo está también, por ejemplo, el transverso del abdomen. Con esto en mente, ver cómo están funcionando estas estructuras y cómo me están predisponiendo a dolor lumbar no específico crónico. Me disculpan ahí el dibujito del médico de lo que podemos hacer que aparece con tres manos, pero el transductor se vuelve una tercera mano para el fisiatra y nos puede ser de gran utilidad. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Necesitamos ver cuando vemos los multífidos, primero, ¿están atrofiados? ¿Tienen infiltración grasa? Estas son dos cosas importantes. ¿Qué tanto grosor tiene? ¿Qué tanto tiene de espesor? Y la infiltración grasa, que no es el tema que tocamos hoy, y hay muchas escalas que nos permiten ver qué tanto hay infiltración grasa y qué tanta atrofia hay. Y adicionalmente los equipos modernos de ecografía ya están viniendo con inteligencia artificial y están permitiendo tener muy buenas herramientas para ver la atrofia. En el transverso abdominal también, ver si se activa en reposo y su respuesta al ejercicio, porque esto vamos a ver que es importante. Y en la fascia toracolumbar vamos a ver dos cosas aquí, pero tres. Una, está engrosada, desliza bien ante los movimientos del paciente y cómo responden estas estructuras a la elastografía, más que todos los multífidos y la fascia toracolumbar, aunque esto todavía falta evidencia. Podemos utilizar transductores lineales entre 8 y 18 megahertz, porque en cuanto a la fascia toracolumbar, la parte que vamos a ver es la más superficial, no vamos a ver las fascias más profundas, entonces no necesitaríamos utilizar un transductor convexo. El paciente en posición prona, con algunas excepciones que vamos a ver ahorita, y los niveles preferidos son el E4, L5 y el E5, S1, porque son los que más estandarizados están y porque son los niveles más afectados en dolor lumbar. Entonces, ¿qué podemos medir nosotros actualmente? RUSI es un término que es rehabilitación utilizando imágenes de ultrasonido. Entonces, podemos ver el área de corte transversal del multífido y su grosor, pero también, como dije ahorita, cómo está de infiltración grasa y de atrofia. Dos, en el transverso abdominal, ver el grosor, que es muy importante y es muy fácil de evaluar. Luego ver la fascia toracolumbar en la cual con el modo B veríamos su grosor, también veríamos en la parte dinámica su deslizamiento, pero también veríamos la rigidez, que es muy importante. Esto está claro y si nosotros tenemos un protocolo claro, podemos hacer esto, tener medidas sólidas y esto hay que hacer claridad, aunque se ha visto que estos parámetros tienen correlación con el dolor lumbar inespecífico crónico, todavía falta demostrar que corregirlos mejora el dolor. Es algo similar a lo que pasa con la obesidad, que en las guías de dolor lumbar está claramente definido que la obesidad es un factor de riesgo alto para dolor lumbar, pero que la reducción de peso no necesariamente correlaciona linealmente. Entonces, son campos de acción que podemos eh, eh, tener y campos de investigación que tenemos a nuestro haber. Bueno, el multífido lumbar como biomarcador funcional nos sirve porque se ha visto en algunas series que la disfunción de los multífidos puede tener un papel causal en el dolor lumbar inespecífico. La evaluación no la estamos haciendo ni clínicamente ni la estamos haciendo por ecografía, lastimosamente.
Tenemos aquí los multífidos, todos conocemos la morfología. Hay una capa superior, media e inferior. Ellas van desde los procesos espinosos y se insertan más abajo en los procesos mamilares de los procesos transversos con una orientación inferior y lateral. Cada uno con sus propias funciones. La capa profunda que contribuye más a la estabilidad espinal por la compresión intrasegmentaria y sirve para el control fino de la columna. La capa intermedia, que es un papel que tiene un papel mixto, estabiliza, pero también ayuda a los movimientos intersegmentarios y es un estabilizador dinámico. Y la superficial, que es más extensor, ayuda a controlar la postura y trabaja junto con los otros rotadores de columna y los músculos electores para contribuir a movimientos gruesos de la columna lumbar. Bueno, en cuanto a los multífidos, tenemos que entender que el multífido es muy confiable para la morfología y la calidad intra e interexaminador. Es un músculo relativamente sencillo de, de evaluar. La grasa es igual a disfunción. Mientras más haya tejido graso, va a haber mayor captación y correlaciona con peor función y mayor cronicidad. Cuando nosotros podamos cuantificar que hay atrofia del multífido, que hay asimetría en los multífidos o que hay infiltración grasa, tenemos marcadores que nos están permitiendo intuir que tienen un efecto en el dolor, en la cronificación del dolor. Y en la elastografía se ha visto que la rigidez del multífido del lado sintomático es inferior a la del contralateral por la elastografía. Eh, Aquí vemos una forma de evaluar los multífidos. Esta es una en la que se pone una camilla con un hueco en la mitad y el paciente está en supino y haciendo la elevación de la pierna, evaluamos cómo contrae el multífido. Aquí podemos evaluar, uno, cómo está cuando está en el multífido, cuando está en relajado, cuando está contraído, sacar una relación y comparar. Ustedes saben que una de las grandes fortalezas de la ecografía es poder comparar con el lado contralateral. Aquí vemos un dibujo, vemos cómo el multífido va mucho más pegado al proceso espinoso. El longuísimo torácico va un poco más lateral y el intercostal lateral va más atrás, más lateral y más profundo está el cuadrado lumbar. Básicamente esto es como más informativo y aquí vemos el multífido pegado a la, no sé, aquí está, aquí lo tenemos, el multífido pegado al proceso espinoso con su sombra acústica. Aquí lo vemos de una forma mucho más clara en este segmento y aquí vemos cómo podemos medir su espesor y cómo podemos medir su área de corte transversal. Esta área de corte transversal, debo decirlo, no tiene unas medidas que estén completamente estandarizadas. Hay diferencias muy grandes entre hombres y mujeres, entre distintas razas, entre edades, varían mucho. Entonces, lo más importante es hacer la medición con el mismo paciente y con el lado contralateral. Aquí, por ejemplo, vemos el músculo transverso del abdomen, que también podemos hacer lo mismo. Tenemos el oblicuo externo, más profundo del oblicuo interno y el más profundo de los tres en el abdomen anterior y más o menos a la altura también de L4, L5, pero con el paciente en prono y en la vista anterior, el más profundo del transverso del abdomen, que también podemos hacerle al transverso del abdomen y es importante hacerle que el paciente haga una extensión de la cadera con rodilla extendida y hacer una relación entre el músculo relajado y el músculo contraído. Y eso nos permite a nosotros cuantificar cómo están funcionando. Ya lo que les había dicho de la rehabilitación guiada por ultrasonido, nosotros qué podemos hacer. Por un lado tenemos una herramienta que para nosotros es valiosísima, que es la electromiografía, pero si no hay radiculopatía nos podemos quedar cortos. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros con el multífido? Medimos el grosor del multífido en reposo y en contracción. Identificar la inhibición
y la asimetría derecha-izquierda, funda y con esto prescribir el ejercicio que queremos y cuáles multífidos queremos fortalecer y cuáles queremos estirar. En cuanto a ya en fisioterapia se puede hacer biorretroalimentación porque la ecografía es un medio que no es invasivo y nos permite ver los músculos que se están activando y retroalimentar al paciente para que el paciente haga el ejercicio como el profesional lo necesita. Y finalmente podemos hacer seguimiento. Hacemos seguimiento a un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, y podemos ir viendo cómo evoluciona el multífido y cómo va mejorando los parámetros. Esto es un diagrama de la rehabilitación guiada por ultrasonido y vemos cómo dentro de lo que son las imágenes diagnósticas, para diagnosticar patología, órganos del cuerpo, ahí confluyen muchas especialidades, radiólogos, hay sitios donde son técnicos quienes hacen la ecografía, pero cuando nos vamos a la rehabilitación guiada por ultrasonido es para planificar el tratamiento, es algo prácticamente exclusivo para nosotros y esto podemos pensarlo como una herramienta, así como ahorita tenemos la electromiografía en nuestra especialidad, también podríamos pensar en esto. Y ahora la fascia toracolumbar, así como en el hombro está el hombro congelado, también podríamos hablar de una espalda congelada. Eh, Se han hecho estudios en los cuales se muestra que el dolor lumbar crónico no específico se presenta con un mayor grosor de la fascia toracolumbar que en pacientes en controles sanos. Y esto lo podemos hacer en consulta y es muy corto, muy sencillo de hacer. Entonces, se ha visto que la fascia toracolumbar es más gruesa en dolor lumbar crónico versus controles sanos y también que hay una diferencia de rigidez, como lo decíamos ahora en los multífidos, pero también en la fascia toracolumbar es un poco más rígida. El grosor de la fascia toracolumbar más o menos está calculado entre 1,75 más o menos 0,85 milímetros, pero como les explico, hay muchas variaciones por edad y todo. Y podemos ver el deslizamiento interfacial durante los movimientos, cuando el paciente hace inclinación hacia adelante. Esto lo podemos medir antes y después de las intervenciones, sea proloterapia, sea inyección facial, así sea con corticoides o con fisioterapia. Y se puede correlacionar o intentar correlacionar con escalas de dolor y discapacidad. La evidencia es emergente, no hay gran evidencia todavía, pero me parece que para nosotros es una muy buena fuente de investigación a futuro. Aquí vemos la fascia toracolumbar, se ve claramente con las líneas rojas y aquí vemos las posiciones entre el E4 y el E5 con las que se tomaría. Vemos un poquito más claro cómo se haría la fascia toracolumbar. Sabemos que para evaluar paraespinales es mejor con un poquito de inclinación del tronco que se puede hacer o bajando las piernas un poquito con la camilla o simplemente poniendo una almohada debajo del abdomen. Aquí vemos la fascia toracolumbar, vemos las capas desde la dermis, tejido adiposo y luego vemos la fascia y las medidas. Con esto podemos tener una idea de cómo está la fascia y eso nos puede llevar pues a tener este tipo de evaluaciones. Entonces, importante, la elastografía tiene algo de reproducibilidad en pacientes asintomáticos. Sin embargo, falta evidencia y hay que hacer más estudios. Hay pocos estudios y faltan protocolos estandarizados para esto. Entonces, digamos que la charla es un llamado a un campo que tenemos eh, para profundizar, para investigar y para trabajar. Propuesta: paciente en decúbito prono, 2 minutos, evaluamos multífido en 3 minutos, cuando con la práctica lo podemos hacer. 2 minutos más evaluando la fascia toracolumbar, la medimos, podemos hacerle también a la fascia la elastografía y también a los multífidos y podemos medir la movilidad durante la flexión del tronco.
volteamos el paciente hacia decúbito supino, como vimos ahora, y medimos el oblicuo, el transverso del abdomen. Podemos medir el oblicuo interno, pero el transverso del abdomen es el que más han estudiado. Con esto en mente, en más o menos 10 minutos podemos integrar un ver control motor por ecografía en pacientes con dolor lumbar crónico y nos permite eh, orientarnos hacia cómo los vamos a enfocar por rehabilitación y luego hacer seguimiento un poco más objetivo. Aquí está un poco la bibliografía y básicamente como mensaje final, para nosotros como fisiatras, el multífido nos habla de cronicidad, su asimetría y la respuesta al ejercicio nos puede hablar mucho si aprendemos a, entre comillas, escuchar. La fascia toracolumbar nos muestra rigidez, la disfunción y la deberíamos evaluar siempre antes de intervenir. La elastografía es promisoria, pero falta evidencia. Básicamente, esto es lo mismo que habíamos visto ahora, el protocolo que queríamos ver, multífido, transverso, fascia toracolumbar y elastografía. Hacen falta estudios para determinar qué tanto correlacionan entre sí y qué tanto correlacionan con la clínica. Me pasé 2 minutos y medio de tiempo. Les agradezco mucho la paciencia. Me disculpan si hablé muy rápido. Eh, Muchas gracias por la atención. Doctor Rico, muchas gracias. Vamos a dar paso a la charla del doctor Andrés Guardias. El doctor Guardias es médico fisiatra de la Universidad El Bosque, máster en ecografía musculoesquelética. Tiene un entrenamiento en ortobiológicos por la Asociación Americana y Latinoamericana de Medicina Ortopédica, profesor del Diplomado de Medicina Regenerativa de Fuchs, profesor de la maestría en neuralterapia de la Universidad Nacional y de fisiatría de la Universidad del Bosque y actual presidente de nuestra asociación. Doctor Guardias, una buena noche, bienvenido. Doctor Arce, muchísimas gracias, igual que al doctor Carlos, muy amable. Eh, Qué tema tan chévere, tenemos que eh, profundizar en el conocimiento de los erectores de la espalda y también crear la curva de aprendizaje para el protocolo propuesto por el doctor. Bueno, a todos, en este momento somos más de 200 participantes, 230 participantes. Muchísimas gracias a los patrocinadores de hoy. Y esta charla que quiero compartir con ustedes es una charla patrocinada por Laboratorios Gel. Hace parte del componente de dolor y una nueva forma de ver el dolor crónico y la reparación musculoesquelética dentro del grupo de estudio de medicina regenerativa que se encuentra dentro de los capítulos de dolor y musculoesquelético. Ok, empecemos entonces en materia. Eh, Hoy vamos a hablar de la inflamación en la patología musculoesquelética y por supuesto el dolor. Eh, la evolución de todas las ciencias, incluyendo la ciencia médica, ha sido a partir de la necesidad. Posteriormente, alguien dijo que ciencia era entender por qué uno sabe cómo pasa lo que pasa, o eso es la experiencia y el poder generar conocimiento hacia allá. Concomitantemente con esto, el método científico, la evidencia como seguridad y efectividad, y la utilización de los avances en genómica, proteómica y microbiómica han dado pasos agigantados en ese poder entender lo que ocurre. Y en esta línea del tiempo siempre me gusta hablar de, sin especulación, solamente hablar de futuro y está la electrónica.
Pero ¿de qué está hablando hoy guardias acá? Pues la electrómica no es más que entender que los tejidos biológicos son energía y mucho más que energía química, que es lo que aprendimos en nuestro pregrado, es la disposición y el fluir de la energía dentro de las estructuras. Tienen a su lado izquierdo, son microtúbulos y los microtúbulos tienen una carga eléctrica, pero más importante que la carga eléctrica es toda la carga electromagnética que se está llegando a generar en un momento dado frente a un ser cambiante y vivo. A la derecha de ustedes tienen los neurotransmisores y un estudio interesantísimo que invito a revisar sobre cómo los neurotransmisores se mueven y se estimulan de acuerdo a carga eléctrica. Estos principios moleculares y energéticos que estoy hablando es lo que nos están permitiendo hoy en día hablar de ondas de choque, como poder entender cómo las integrinas vuelven una onda mecánica en un estímulo eléctrico biológicamente, un estímulo de reparación, como la radiofrecuencia genera un campo de acción donde hay cambios a nivel de los tejidos y por supuesto el electromagnetismo como parte terapéutica. Claro, esto nos está permitiendo dar solidez a los procesos de cambio tisulares. Sin embargo, debemos estar muy atentos porque al fin y al cabo, ya sea el método terapéutico que estemos utilizando, la biología vuelve a su origen y es allí donde la inflamación une todos estos conceptos, tanto los energéticos, los mecánicos, los bioquímicos, porque la inflamación es el mecanismo por el cual el ser vivo busca recuperar la homeostasis y busca la reparación del tejido. Ok, habiendo dicho esto, la medicina bioreguladora de sistemas permite engramar esa interacción de varios sistemas al tiempo cuando se está produciendo el proceso de la reparación. Gracias a los antibióticos principalmente y al reduccionismo académico, que es la primera forma que tenemos para poder entender los conceptos y generar nuevos conocimientos, nos hemos limitado un poco en el proceso del entendimiento de que cuando está ocurriendo un evento en un tejido, concomitantemente hay información que está generando respuesta en nuestros tejidos. La medicina bioreguladora de sistemas nos permite entender y aplicar un poco esos conceptos de la continuidad en el paciente. Tenemos entonces en el proceso de la inflamación algo clave y que hemos utilizado por más de 30 años y lo seguimos utilizando y que cuando hay un proceso inflamatorio debemos pensar en la antiinflamación para quitar el síntoma y pocas veces pensamos realmente en lo que está ocurriendo en el organismo solo para aliviar el dolor. Ok, entonces miremos un poco y vamos a la biología de la inflamación reparativa. Hace 30 años, mi profesor de fisiología me hubiese preguntado cuáles son las fases de la inflamación y yo hubiese dicho iniciación, reparación y fibrosis. Y seguramente en ese momento habría sido un 4 5, de pronto un 5 de acuerdo a donde se hubiese leído. En este momento tenemos cuatro fases importantes en el proceso de la inflamación reparativa. El proceso de iniciación se da cuando ocurre la anoxa a nivel vasogénico y las plaquetas activan los alfa gránulos que van a su vez a activar los macrófagos residentes que van a generar
una serie de sustancias que van a llevar a que se inicie desde el vaso toda la fase aguda que lo conocemos como el caldo inflamatorio. Cuando ese caldo inflamatorio se da, viene la transición y tenemos que la particularidad es que esos macrófagos residentes se transforman y empiezan a encapsular la noxa, sean DAMs, daños o patógenos que estén generando el proceso de la noxa sobre el tejido. Cuando esto ocurre, estos macrófagos traen más células, que entre ellos los neutrófilos, y ocurre el encapsulamiento de la noxa como tal o el intento de reparación del tejido a este fenómeno que hace el encapsulamiento del neutrófilo y la señalización del mismo para que el macrófago adelante la eferocitosis. La eferocitosis no es más que el macrófago limpiando todo lo que el neutrófilo pudo contener en su proceso nóxico. Y es allí donde ocurre el clic de cambio. Y ese clic de cambio se da hacia una fase reparativa. Y debemos profundizar un poco porque realmente ha sido conceptos nuevos en la fase de resolución y posresolución. Entonces les contaba que los fenotipos del macrófago cambian y al estar encapsulado la situación y estos macrófagos hacen la eferocitosis limpiando el proceso, generan una cantidad de sustancias, principalmente vamos a ver que son los lípidos resolutorios y que van a ayudar en el proceso de neoformación de colágeno y diferenciación de tisular para tener un mejor tejido. Entonces, si eso es lo que tenemos en este momento y lo bloqueamos sabiendo que tenemos que hacer todo el proceso reparativo para tener un mejor tejido, el organismo se defiende y lo que lleva es a una fibrosis temprana. Pero miremos mucho más interesante lo que acabo de explicar desde el punto de vista general. En la derecha ven ustedes un proceso nóxico, una activación con las plaquetas. eh, y los alfa-gránulos, una diferenciación de estos macrófagos residentes desde el vaso, una migración celular que va a llevar a una contención del proceso nóxico y posteriormente estos macrófagos, gracias al neutrófilo que hace la eferocitosis para llevar a un cambio de este macrófago a un macrófago resolutivo con mejoría del tejido. Ahora, eso es en resumido lo que les mostré en los videos anteriores. Quiero que nos fijemos en la parte superior de la gráfica. En la parte superior de la gráfica estamos viendo cómo se activan las diferentes sustancias y los diferentes mediadores. Ahí están viendo ustedes los leucotrienos, el TNF-alfa, pero quiero que se fijen acá en el COX. Y cuando tenemos un proceso inflamatorio, generalmente se activa la vía del ácido araquidónico, pero terapéuticamente estamos bloqueando la vía de los COX. Cuando está ocurriendo la contención del proceso y ocurre la ferocitosis y el cambio del fenotipo, fíjense usted que nuevamente necesitamos de la mediación del COX, mientras aquí está generando procesos inflamatorios de la vía
propia de la inflamación, prostaglandinas, leucotrienos. Aquí nuevamente los receptores COX nos están ayudando es en el proceso de la resolución, tanto en los lípidos resolutorios como en la generación de interleuquina 10. Y si lo hemos bloqueado antes, pues no vamos a tener todos estos lípidos resolutorios, lipopsinas, maresinas, resolvinas, derivados del omega 3 principalmente, para que haya primero el tiempo de la reparación del tejido y dos, la finalización adecuada de la inflamación. Fíjense que esto ocurre aquí nuevamente. Necesitamos la COX para finalizar nuevamente el proceso. Entonces, si se ha frenado este proceso de manera abrupta por parte nuestra, entonces se activa el plan B de los neutrófilos y son la trampa de neutrófilos. Esta es la sigla de la trampa de neutrófilos, donde lo que hace es alarmar al tejido y con esta alarma el cuerpo lo que hace es fibrosar. En vez de reparar, acelera el proceso por el TGF beta, acelera el proceso de fibrosis y cierra cuanto antes el proceso para evitar el mayor daño de la economía. Entonces, mientras eso ocurre en el proceso a nivel sistémico, en la parte izquierda de su pantalla tenemos unos procesos ayudadores a los procesos de inflamación, de acuerdo en la fase de la inflamación reparativa que vaya, y unos procesos reguladores de la inflamación. Exactamente estoy hablando de la fase del nervismo, del nervio vago, cuando se estimula todo el proceso y la migración celular, se van notificando a los núcleos del tallo y el nervio vago, por la vía colinérgica, activa la regulación de la vía descendente, donde en el vaso va a neuromodular la celularidad. Pero concomitantemente también está pasando el proceso de las aminas vasoactivas, las hormonas del cortisol, por la activación, así como hay información ascendente para la estimulación del control del nervio vago, también hay estimulación ascendente y se genera una activación descendente de la vía hipotálamo, hipófisis suprarrenal, principalmente por el cortisol. Y este cortisol lo que viene a hacer es a generar anexina A1, que entra en las diferentes células del proceso reparativo y empieza a orquestar que primero entre el residente, macrófago residente, que entre la migración celular, el neutrófilo, macrófagos, y así en su orden. Es mediado por un proceso hormonal central. Posteriormente vemos la activación celular, que ya la he repetido varias veces, y los lípidos resolutorios como el proceso de finalización, todos mediados en el proceso inflamación gracias a la fascia. Y la fascia, una particularidad nueva que tenemos, no solamente la estructura, sino el IFEM. Y el IFEM es la fascia líquida. Entonces es un envolvente donde pasan vasos linfáticos, nervios, las estructuras propias de la fascia, la celularidad de la fascia. Y esta es la forma en cómo se comunica el tejido nóxico con el nivel central para activar las diferentes fases de los demás sistemas. Este es un estudio hermoso donde muestran que bloquear la vía inflamatoria inicial, la fase aguda, posteriormente puede llegar a generar dolor crónico, porque los genes que se bloquean en el principio por la vía del ácido araquidónico y de la vía de celularidad de los neutrófilos, también son aquellos los que se activan cuando falla el proceso de reparación tisular, generando un dolor crónico, o si lo prefieren llamar, inflamación crónica de bajo grado.
en ese proceso. Entonces, gracias a la genómica, tenemos este estudio, invito 2022, invito a revisarlo. Dos medicamentos bioreguladores, Traumel y Ceel. Los fisiatras en Colombia hemos conocido mucho de ellos, sabemos de su efectividad clínica y la ayuda como herramienta, pero yo lo que les quiero contar es cómo actúan cada uno de ellos. El CLT actúa en activación génica. Se tomaron caderas en el momento de hacer reemplazos, se sacaron los condrocitos, se cultivaron en acetato y se expusieron al CLT. Y básicamente lo que se obtuvo fueron dos acciones del CLT con activación génica que ven ustedes en la pantalla. La primera y a la derecha es la condrogénesis, bloqueando la vía de los Adams para que ese proceso de movimiento continuo de los agreganos y el colágeno fuera más lento, lo que va a mejorar el proceso condrogenético. Y al lado izquierdo de su pantalla ven ustedes cómo actúan en la regulación de la metaloproteína 13, ya sabemos el proceso degenerativo, y también por la vía del plasminógeno, bloqueando la degradación del cartílago. Entonces son las dos formas de actuar. El CLT desde el punto de vista molecular y desde la genómica. Sin embargo, vemos que los genes que se activan tienen que ver con el gen de de la calponina, y la vía de la calponina tiene que ver con un receptor a nivel endotelial. Cuando falla el proceso de homeostasis del organismo, la vía de la lisina desmetilasa 6 entra a atacar se dirige específicamente a la calponina 1, teniendo tres eventos importantes. Uno, que no lo teníamos en cuenta hace unos 5 años, y es, primero, una inflamación que no resuelve va a aumentar el proceso de senescencia celular. Dos, la secreciones proinflamatorias hacen que el proceso inflamatorio se mantenga, generando esa condición anómala de proceso de inflamación crónico de bajo grado. Y tres, que es importantísimo desde el punto de vista del vaso, el proceso. Acuérdese que la inflamación reparativa inicia en el vaso, pero debe terminar en el linfático. Y si se altera esta vía de la calponina por la lisina desmetilasa, vamos a tener mayor probabilidad de daño tisular y cronificación del dolor. El Traumel se hizo no por genómica como se hizo el estudio preclínico de CLT, sino se hizo a nivel de proteómica. Y lo que tienen ustedes allí es estas tres gráficas del lado izquierdo, es comparando con un proceso inflamatorio de control de solución salina. Y lo que vemos en rojo es lo que hace el organismo cuando tenemos un proceso. Entonces viene la fase aguda, el proceso de inflamación, es el flush, el golpe de entrada, el dolor, el calor, el rubor, y posteriormente viene el otro proceso de reparación. Lo que hace Traumel a nivel de la interleuquina 1 es hacer que ese flush de entrada sea un poco más disperso en el tiempo y mucho más llevadero para poder generar todo el proceso reparativo. A nivel de la interleuquina 18, los interferones tienen la misma reparación inicial, la respuesta en el tiempo, pero hace que dure un poco más en el tiempo, o sea que el cuento no es parar la orquesta, sino escuchar la melodía completa. Y tres, que es el hit del proceso, y créanme que hago un poco de ortobiología, por la cual me ayudo mucho de los bioreguladores, y es el golpe génico de la interleuquina 36. La interleuquina 36 es un
un marcador inflamatorio. Ella produce la inflamación, pero fíjese dónde actúa. Actúa entre el día 72 y el día 120. Entonces es el último estartazo que se le da a la reparación de la inflamación para que tenga la probabilidad de llevar a cabo una reparación adecuada. Por esto, tenemos activación de estos cuatro genes donde en los primeros dos hablan del componente celular. Otra vez que la orquestación de las células entren cada uno en el momento que debe ser. Y dos, que parar ese proceso de fibrosis temprana que les mostré, ese proceso de fibrosis temprana no se dé y le dé tiempo al colágeno a hacer la reparación y la disposición fibrilar adecuada y la diferenciación celular del tejido en el cual está reparando. Por eso Traumel es multicomponente que ayuda a generar un proceso de reparación más controlado. Desde el punto de vista de la modulación génica, les decía a ustedes, tenemos el primer golpe, que es la interleuquina 36, donde básicamente lo que hace es activar estas células de orquestación para la entrada de los macrófagos inflamatorios, los neutrófilos migratorios y por supuesto la modificación al macrófago resolutivo o M2. Y cosa interesante en los pacientes que hacen ejercicio constantemente. En la interleuquina 36 ayuda a que module cada evento inflamatorio. Entonces, cuando vienen traumas repetitivos, esta interleuquina 36 sabe que hay que mejorar el proceso reparatorio y cada vez que el paciente hace ejercicio, inicia un nuevo proceso tisular para ayudar en el proceso de la reparación. Y la segunda modulación génica es la que dan los lípidos resolutorios. Y les hablé cuando estaban hablando, estaban mostrando la resolución de la inflamación, básicamente con estos lípidos, resolvinas, protectinas, marexinas y lipoxinas, lo que vamos a lograr es una mejor eferocitosis, una prevención de la fibrosis temprana y un cambio adecuado en el fenotipo de M1 a M2 reparativo. Evidencia clínica, ensayos, todo lo que hemos visto en preclínica y el primer ensayo que se hizo, no, este es el segundo, es multicéntrico, doble ciego, controlado, 625 pacientes, aplicando TR14, que es como se le conoce en la literatura, en los esguinces de tobillo agudo y se encuentra básicamente que hay una modulación superior al placebo y el nivel de evidencia es un sorbet. Sorbet es una forma práctica de mirar la contundencia de la evidencia clínica que hay al respecto. A es que tiene todos los estudios multicéntricos suficientemente robusto. B, que hay algunos estudios pero no suficientemente como los anteriores, y sé que son los consensos médicos. Importantísimo ver esto para poder entender cómo actúa el TR14. Más que todo se da su respuesta importante después del cuarto día, después del flujo. Entonces, claro, los AINES harán un evento inmediato, mientras que el TR14 empezará a hacer su máximo pico después del día cuarto, séptimo y 14. Tenemos un metaanálisis con el estudio anterior y el estudio TAS que fue hecho previamente a la condición y lo que nos muestran son unos NNT al día 4, el 23. Yo tomo todos los días
ASA 100, ASA 81 y el NNT del ASA 81 es de más o menos de 50. Fíjense que esto es un NNT interesante. En el día 12, el día séptimo, perdón, el NNT baja a 12 y en el día 14 el NNT baja a 10. O sea que él mejora su acción en el proceso de reparación. Vamos a ver unas comparaciones de estos bioreguladores con respecto a corticoide y ácido hialurónico. Em, lo que tenemos básicamente es que lo podemos aplicar tópico, orales, parenterales. En Colombia se pueden usar subcutáneos, intramuscular y lo estoy usando como terapia intrafacial también, de acuerdo a los casos. Este es el estudio Mozart que conocemos la mayoría de los fisiatras. Son aplicación de Traumel ICL intraarticular de rodilla en el día 1, 8 y 15 las tres aplicaciones y lo que mostró es una mejoría del 60% más o menos frente al placebo hasta el día 99 con la aplicación como les comenté al principio. Y utilizando la estadística podemos mirar que comparando con el estudio, el metaanálisis Van Urum, se comparó el Traumel con Cel y está muy, muy, muy parecido a los usos de corticoide y al uso de ácido hialurónico y está muy superior a la analgesia que pueden llegar a ayudar los AINES en un momento dado. Este estudio es de febrero del 2025 del año pasado y es una revisión sistemática con metaanálisis y lo que les quiero mostrar acá es que se comparó tanto con ortobiológicos, plasma rico en plaquetas, células mesenquimales adiposas, autólogas y por acá está CLT y TR14 Traumel, ZE14 y Traumel, y está muy, muy de la mano del ácido hialurónico, de los ortobiológicos. Entonces, es una herramienta más que tenemos que a la mano para poder manejar la condición de dolor. Hago ortobiología, ya estamos utilizando a nivel del TR14 con derivados sanguíneos y con el azúcar, donde la proloterapia ha cogido más fuerza, grado de recomendación B. Entonces, las diluciones de la destroza las hacemos con bioreguladores, mejorando la respuesta clínica del paciente. Estos son protocolos que estamos utilizando actualmente. Básicamente lo que estamos a portas de generar la primera información donde compararemos con efectividad y eficacia de ácido hialurónico y el tiempo de respuesta frente al alivio de el dolor y la sensación global de mejoría. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme pasado mucho tiempo. Un saludo para todos y sigamos disfrutando del Summit del día de hoy. Doctor Guardias, muchas gracias. Con esto damos paso a la doctora Hilda Wilches. La doctora Wilches es médico cirujano de la Universidad del Norte, es especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad del Bosque y médico fisiatra de Rangel Rehabilitación. Adelante, doctora. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchas gracias a Edwin por siempre estar presente en las actividades de la asociación. Hoy queremos hablar acerca de analgesia multimodal, cómo va el dolor desde el agudo al crónico y tenemos un solo objetivo con múltiples atenciones. Entonces, vamos a hablar del dolor como una experiencia desagradable en la que tenemos
una experiencia con lesión o sin lesión tisular demostrable. En el 2021 la IACS hizo un cambio en la definición del dolor, porque pues ahora tenemos reacciones emocionales, vegetativas, motoras, y desde la descripción de cada persona de su experiencia emocional frente al dolor. Hace unos años, hace uno o 2 años hablábamos de clasificación del dolor, y entonces había un montón de cosas y somático, entonces el somático era musculoesquelético, visceral, y sigue siendo así, pero tenemos 3 grandes grupos de dolor, que son el somático, que es al que nos dedicamos la mayoría de nosotros, neuropático, pudiendo establecer exactamente cuál es la estructura del sistema somatosensorial que está comprometida, porque desafortunadamente vemos, y con todo lo que acaba de explicar el doctor Guardias, en donde hay una reacción inflamatoria que genera una sensación de calor y una percepción urente del dolor, y está descrita como un dolor neuropático, pero no hay una lesión de nervio. Simplemente es un fenómeno inflamatorio. Y actualmente hablamos de dolor nociplástico, que es un dolor en el que no vamos a poder muy probablemente establecer cuál es la estructura que genera el dolor, pero es un dolor real. Cuando nosotros hablamos de dolor mixto, tenemos que establecer en la historia clínica claramente cuál es el componente somático del dolor, el componente neuropático, o si estamos hablando de un dolor nociplástico con cualquiera de los otros componentes, ya que en el 2020 eso no estaba en la taxonomía del dolor y todo ha ido cambiando. El tiempo siempre nos juega en contra del tratamiento del dolor. En los estudios recientes hablan de la importancia y la sensación de los pacientes de estar bien atendidos en un servicio de urgencias de acuerdo a cómo manejamos el dolor en el tiempo, y decían que en promedio lográbamos controlar el dolor después de la primera atención en 20 minutos después de la atención. Eso para los pacientes realmente es mucho tiempo porque les molesta, ¿cierto? Y entonces hablábamos de dolor agudo y de dolor crónico. Cuando el dolor agudo llevaba menos de 3 meses de evolución, teníamos un dolor unidimensional, con una causa de dolor conocida, fácil de localizar, y en una realidad ideal debe desaparecer con el tratamiento. Pero como estamos haciendo una oligoanalgesia, teniendo en cuenta que no estamos haciendo un buen control del manejo analgésico, nuestros pacientes están cronificando. Llegan a dolores de más de 3 meses, que es lo que llega a la consulta de rehabilitación, con una lesión que está establecida, y en ese momento ya el dolor no es un síntoma, es una enfermedad. Eventualmente no tiene una relación con el evento desencadenante y genera esto, cambios en la señalización del dolor, que es lo que genera una alteración en la percepción nociceptiva, que es realmente nuestra urgencia en el manejo del dolor. En la actualidad, el dolor agudo siempre, o la mayoría de las veces, está siendo subóptimo, más clasificado, más conocido como oligoanalgesia. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos pudiendo controlar el dolor, o estamos violando las normas y las leyes del control inflamatorio que nos acaba de enseñar el doctor Guardias, o de hablar el doctor Guardias, en donde estamos haciendo una inhibición completa de la COX y no estamos permitiendo que el paciente tenga ese proceso de migración y transformación del macrófago a un proceso de resolución y reparación del tejido. Porque estamos haciendo un exceso de modulación antiinflamatoria, y aún así el paciente persiste con el dolor porque no se reparó el tejido. En los procesos quirúrgicos no se considera dolor crónico a los 3 meses, se considera dolor crónico al mes y medio. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque el paciente que no ha logrado reparar la inflamación de un proceso quirúrgico en mes y medio
ya tiene fenómenos de amplificación y ese paciente, si no es un trauma agudo, sino que es una cirugía como la que nos llegan los rehabilitadores con frecuencia, es un paciente que viene con un dolor crónico, con una lesión crónica, que tiene una alteración mecánica permanente y que cuando llega al proceso quirúrgico ya lleva más de un año de tener dolor. Ese paciente es un paciente crónico que se le va a hacer una agudización inflamatoria con un proceso quirúrgico, pero es un paciente que ya tiene días de tener dolor. La evidencia científica no ha cambiado en todo este tiempo. Nosotros seguimos haciendo oligoanalgesia y desafortunadamente en este siglo no tenemos nuevos analgésicos. El último analgésico que se lanzó al mercado de los antiinflamatorios fue el Celecoxib en el año 99, nos pegó en el palo para cambiar de siglo, pero fue en el 99, y todos los analgésicos opioides son de los años 90. Entonces, ¿a qué estamos recurriendo actualmente? A poder manejar esto de mejor manera, haciendo mezclas antiinflamatorias con analgesia más potente. El control del dolor agudo no ha cambiado. La cirugía mínimamente invasiva sigue siendo manejada igual. El tipo de paciente ha cambiado. Es un paciente demandante, es un paciente de medicina de Instagram que se automedica constantemente. Nosotros podemos venir siendo el sexto o séptimo en consulta de un paciente de este tipo. Los programas de dolor no se han dirigido a la cirugía más compleja, a los procesos em, de columna torácica, cardíaca, y tenemos menos educación al primer nivel de atención en el manejo del dolor. Y tristemente, pues con los pacientes nosotros lo vemos todos los días, los operan y nunca los vuelven a ver. O si los vuelven a ver, los vuelven a ver en los 6 meses. Entonces tenemos un paciente padeciendo con un mal proceso de reparación, automedicándose, eh, eh, alterando todo el proceso de ferocitosis y nunca reparando el tejido. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se tiene? Y se tiene hace ya mucho tiempo. Es la analgesia multimodal. ¿Qué queremos con la analgesia multimodal? Usar diferentes mecanismos de acción de diferentes tipos de medicamentos para hacer una sinergia de potenciación de los efectos analgésicos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Usar diferentes receptores con diferentes medicamentos y aquí entra también la rehabilitación a jugar un papel muy importante porque nosotros pudiendo hacer una buena inhibición nociceptiva y una buena tolerancia al manejo del dolor con una optimización del manejo analgésico para que toleren bien los procesos de rehabilitación, de terapia física, los procedimientos ecoguiados de los que hablábamos en un principio, para poder tener un mejor alivio del dolor y volver con el paciente más rápidamente a su función. Entonces, nosotros jugamos un papel importante porque, como decía el doctor al principio, nosotros con los manejos intervencionistas, sobre todo con ecografía que le permita al paciente mayor seguridad, mayor eficacia, que podamos hacer tener mayor respuesta porque vamos al sitio correcto, estamos viendo lo que estamos haciendo, le podemos ofrecer al paciente muchas mejores cosas. Entonces, hay dos formas de analgesia multimodal. La primera, que es una sinergia aditiva, que es la que más usamos, es un tema, no sé, puede ser de tradición oral, en donde usamos 2 medicamentos o 3 con una vía de acción similar, pero inhibimos y arrestamos todo el proceso de la COX y de la reparación del tejido porque inhibimos el proceso de ferocitosis para reparar el tejido, porque el cuerpo es sabio, la inflamación es un proceso de reparación tisular, y usamos analgesias como diclofenac con dexametasona, que esa es la analgesia 2D o la analgesia 3D, diclofenac, dipirona, dexametasona, en donde si bien el paciente inicialmente va a experimentar una buena analgesia, vamos a decirlo de alguna manera, se va a sentir mejor. Pero como no se repara el tejido, porque nosotros inhibimos todo el proceso de reparación, el paciente va a quedar con el tejido lesionado y va a cronificar en el tiempo con el dolor. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca una buena analgesia multimodal?
una sinergia de potenciación, en donde tenemos diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción, ofreciéndole al paciente una menor dosis con una mayor eficacia en el control analgésico, con una buena potencia analgésica, una buena modulación analgésica. Entonces, ¿qué queremos hacer? Nosotros tenemos diferentes niveles de nocicepción. ¿Cuál es la urgencia? La inhibición nociceptiva para que el paciente no haga colateralidad en el sitio donde está el proceso inflamatorio, infeccioso, traumático o como le queramos decir. Y ese proceso de inhibición y de inhibición de colateralidad nociceptiva y de hiperalgesia en ese sitio, que mande un fenómeno amplificado del dolor por el asta posterior de la médula espinal y que nos haga una corticalización o nos haga un aumento del estímulo que sobrepase por mucho el proceso de control inhibitorio del dolor, esa es la urgencia. Entonces, ¿en dónde estamos? Entonces tenemos el proceso distal, donde pues nos beneficiamos mucho de los AINES, el acetaminofén, que nadie me lo quiere, pero es un gran medicamento, principal ahorrador de opioides. Aquí habla mucho de los cannabinoides, a mí no me encantan. Los anestésicos locales en la médula espinal, los opioides, perdón, en el nervio. Acuérdense que cuando usamos parches de lidocaína, no lo usamos para dolor somático. Parches de lidocaína tienen como único receptor el canal de sodio y el canal de sodio solo está en el nervio. Y tristemente vemos poniéndole parches de lidocaína a fascitis plantares, a dolor lumbar, a la rodilla con artrosis, al síndrome de manguito rotador. ¿Cuál nervio estamos inhibiendo? Tenemos que usar una analgesia multimodal bien balanceada, entendiendo bien la intensidad del dolor del paciente. Entonces, ¿qué queremos con las escaleras analgésicas? Eventualmente se hicieron con otro objetivo, pero se usan para el dolor osteomuscular para poder generar una localización adecuada del paciente en el manejo del dolor, porque pues si tiene un dolor de una fractura de fémur, ni más faltaba que le vamos a acetaminofén, vamos a esperar 10 días a ver si mejora, y si no, entonces le damos un poquito de opioide. No, la idea es coger el paciente y localizarlo en el escalón analgésico que tiene que estar en el que le corresponde y ofrecerle todo el arsenal terapéutico que ahí tenemos. Y ahí es donde entra a jugar un papel muy importante la multimodalidad, en donde podemos usar acetaminofén, que es transversal a toda la escalera, AINES, que son transversales a toda la escalera, procesos tratamientos e intervencionistas transversales a toda la escalera, pero poder ofrecer un buen manejo con una N y un opioide o una acetaminofén y un opioide y todo lo que necesitemos para poderle ofrecer a ese paciente una buena modulación del dolor, una buena tolerancia al manejo de rehabilitación, entregarle a nuestro compañero de terapia física a un paciente que pueda movilizar, que tolere el ejercicio para que podamos volver rápidamente a las actividades y cumplir los objetivos de rehabilitación. Entonces tenemos muchos artículos, pero muchos de analgesia multimodal. Entonces estos se hacen después de la salida del hospital. ¿Y qué nos quiere mostrar? Entonces, analgesia multimodal, en lo que más estudios tienes, que son los manejos de posoperatorio ortopédico. Y entonces nos muestra que tenemos manejo con analgesia opioide, tenemos manejo neuroaxial con técnicas de infiltración, bloqueo y todo lo que nosotros hacemos de muy buena forma y donde cada vez tenemos más espacio y más reconocimiento. Terapia física, terapia ocupacional, movilizaciones, que son el manejo no farmacológico. Y lo que queremos es ganar un mayor porcentaje en la modulación del dolor, reducir el consumo de opioides y de AINES para disminuir los efectos secundarios, minimizar los eventos adversos del opioide y acelerar así la recuperación funcional del paciente. Tramadol con diclofenac. ¿Por qué tramadol y por qué diclofenac? El diclofenac es el gold estándar con el que se comparan todos
los estudios de analgésicos antiinflamatorios en el mundo y cada vez más están ganando indicaciones en las patologías crónicas, el manejo con tramadol o con los opioides atípicos por esta razón. Entonces, la inhibición nociceptiva, todos conocemos que tenemos una buena respuesta a la inhibición nociceptiva en los tejidos distales con procesos inflamatorios. Si el paciente tiene una inflamación, Jesucristo bendito, vemos llegar el paciente con un proceso inflamatorio activo con pregabalina. No hay una lesión de nervios, es un proceso inflamatorio activo, es un tejido blando y está indicado el manejo con el antiinflamatorio. ¿Cuál es la indicación del manejo antiinflamatorio? A la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Pero el paciente tiene una gran lesión, necesitamos una mejor modulación, necesitamos no usar el medicamento por más de 7, máximo 10 días para no inhibir el proceso de ferocitosis. Pues la mejor forma es ofrecerle un manejo con un opioide. ¿Cuál es la bendición con el tramadol? El tramadol por sí mismo, la sola molécula, es un tratamiento multimodal, porque en su unión disulfuro se une al receptor Mu, y aquí abajo lo vemos, tiene una inhibición de recaptación de noradrenalina, una inhibición de la recaptación de serotonina y también ayuda en la vía gabapentinoide. Entonces, él solo ofrece una medicación multimodal. Pero si bien le podemos adicionar el manejo de AINE para hacer una inhibición nociceptiva de modulación antiinflamatoria, por eso es que todos los estudios, porque uno entra y lo que hay es estudios de diclofenac tramadol, prefieren esta asociación analgésica. Entonces, ¿cuáles son los estudios? Entonces, la comparación la hacen con tramadol, acetaminofén, y esto es en toda la sensación del dolor. Al día 3 hay mayor respuesta en la asociación con diclofenac, y no es que sea insignificante tampoco la respuesta con acetaminofén, pero se muestra mejor. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes con arresto en cama, los pacientes que vamos a mover. Es un buen puente de inicio analgésico, inhibición nociceptiva, y en el evento en que requiramos continuar con el manejo analgésico, pues ya hacemos la inhibición nociceptiva, modulamos la respuesta inflamatoria y continuamos hasta el final de la rehabilitación con acetaminofén tramadol, hasta que sea pertinente. Las dosis son fáciles de manejar. Máximo 150 miligramos de diclofenac, máximo 400 miligramos de tramadol, jamás lo vamos a lograr. Cuando tenemos en medidas en escalas funcionales, entonces medimos escala de habilidades motoras de procesamiento, escalas de la Sociedad Americana de Ortopedia como AFOA y AFRA, con los postoperatorios, vemos la respuesta tan eficiente de la combinación de diclofenac tramadol y que podemos hacerle el cambio a diclofenac, a tramadol, acetaminofén en el posoperatorio tardío. Pero en un proceso inicial podemos movilizar al paciente más rápidamente. Es lo que se quiere, eso es lo que se espera. Nuestro querido Womack en artrosis de rodilla y en los scores de Food Rehabilitation también muestra grandes ventajas con respecto a solo acetaminofén tramadol. ¿Por qué? Porque el diclofenac nos ofrece la inhibición nociceptiva que tiene urgencia en el paciente. Entonces, la dosis fija en combinación para dolor agudo y agudización del dolor crónico ha mostrado grandes beneficios, tanto en dosis de 25-25 como en dosis de 50-50, con buena respuesta y buenos valores estadísticos. Entonces, ¿qué vamos a llevar a la casa? Entonces, los fármacos de monoterapia no siempre proporcionan un efecto benéfico para el paciente en una dosis baja. Entonces, debemos hacer una combinación farmacológica que le permita al paciente hacer una adecuada inhibición nociceptiva con una potenciación, una sinergia de potenciación que nos permita
tener menos efectos adversos y que el paciente tenga un manejo analgésico exitoso. En términos de tratamiento médico es costo efectivo porque el paciente adicionalmente no va a tener complicaciones. Tenemos que manejar el riesgo, incluso en situaciones especiales como los abuelitos, como pacientes jóvenes con trauma. Lo que se quiere es utilizar varias vías de control analgésico. Ya saben, nada analgesia 2D ni 3D y permitir la combinación de técnicas farmacológicas que además nos permitan la movilización temprana de nuestros pacientes y que le podamos entregar a nuestros compañeros de rehabilitación, terapeutas físicos, un paciente que se pueda movilizar y que podamos rehabilitar con mayor facilidad para cumplir nuestro final objetivo en rehabilitación, que es volver rápidamente con el paciente a la función. Muchísimas gracias. Doctora Hilda, muchas gracias. Para dar continuidad con este espacio, vamos a abordar un tema que es bastante interesante. El objetivo de esta pequeña cápsula no es empezar a especificarle al médico rehabilitador cómo puede llegar a intervenir de la noche a la mañana la patología espinal dolorosa con una guía, por ejemplo, ultrasonográfica, sino que empecemos a dimensionar la complejidad anatómica que tiene esta zona, el rigor técnico que vamos a requerir y la importancia de un entrenamiento correcto para una práctica adecuada en pro de la seguridad del paciente. Vamos a tocar entonces el tema de intervencionismo espinal con guía ecográfica para las personas que no estaban conectadas al principio de nuestro summit. Mi nombre es Leonardo, yo soy médico, fisiatra de la Universidad del Valle, subespecialista en medicina del dolor de Fuchs, docente del posgrado en la Universidad del Valle y líder del capítulo de dolor de la sociedad. Teniendo esto en consideración, cuando estamos hablando de intervencionismo espinal y vamos a hacer un énfasis sobre todo en el intervencionismo lumbar para que empecemos a conectar estos temas con lo que nos comunicaba el doctor Rico, debemos tener unas concepciones anatómicas básicas. Y si nosotros queremos guiarnos en fluoroscopía o en ecografía, pues la diferencia morfológica de los segmentos vertebrales es indispensable. Entonces, vamos a tener unas relaciones tanto neurológicas medulares como vasculares muchísimo más cercanas a nivel cervical, las cuales van a ser mucho más lejanas y nos permiten unas intervenciones un poco más libres a nivel lumbar, con un punto intermedio, con un acceso bastante difícil a la porción neurológica en la columna dorsal, donde es más fácil pues darle un pulmón por tener una mala referencia que llegar a un segmento neurológico en una práctica iatrogénica. No debemos nosotros quedarnos solamente con el hueso y por eso les decía que iba a intentar perfilar un poco todas las estructuras que debemos tener en consideración. No olvidemos que tenemos un sistema venoso bastante importante en cada segmento vertebral. Tenemos incluso este plexo venoso avascular, que es el plexo de Watson, importantísimo en las metástasis óseas. Esto se los resalto porque la posibilidad de tener algo de retorno vascular cuando realizamos una intervención espinal es importante y saber cuáles son las cercanías de estos vasos cuando estamos ingresando por cualquier medio imagenológico es importante porque esto me reduce el riesgo de aplicaciones intravasculares de diferentes tipos de medicamentos o de anestésicos locales. Recordemos, por ejemplo, que cuando estoy interviniendo, y la importancia de ello radica en esto, a nivel espinal no utilizamos mucha lidocaína porque la lidocaína tiene propiedades que son hipováricas y me puede generar en una punción inadecuada una anestesia espinal total, sino que preferimos bupivacaína que es isobárica o hipervárica, pero en contraprestación, si se nos va en un plano vascular, pues la bupivacaína es tremendamente cardiotóxica. Entonces, de allí la importancia de tenerlo en consideración para la intervención de este segmento. También debemos considerar que en cada segmento vertebral tenemos la emergencia tanto del lado derecho como del lado izquierdo de una porción radicular. Cada una de estas raíces tiene una arteria radicular que la acompaña, que nos ayuda a brindar irrigación a nivel medular, pues a nivel torácico con la arteria radicular magna o la arteria de Adamkiewicz, que la puede encontrar incluso a nivel lumbar, pero debemos dimensionar la importancia de las referencias vasculares en este tipo de intervencionismo, que si lo vemos en la imagen del lado derecho, pues es múltiple. Tenemos
muchos vasos en esta zona que requieren una práctica orientada, consciente y correcta para evitar desenlaces que pudiesen llegar a ser negativos para nosotros. Y entonces les muestro en la otra imagen, y esto una imagen del doctor Fuhrman, un fisiatra de Nueva York, en su libro de fluoroscopía y ecografía, a los reyes de la intervención a nivel espinal y son los ramos dorsales mediales. Voy a hacer un poco de énfasis en esta intervención a nivel espinal y en otras intervenciones extraespinales, con lo cual puede arrancar el médico especialista en fisiatría a hacer intervencionismos en este segmento. Quisiera solamente resaltar que cuando estamos haciendo intervenciones de los ramos dorsales mediales, que dan inervación a la articulación facetaria y también dan unos ramos sensoriales a nivel muscular para el erector espinal, cada segmento articular vertebral está inervado por el ramo dorsal medial que emerge de esa zona, pero también da una rama a la articulación inmediatamente inferior. Esto que nos dice que si queremos un desenlace terapéutico correcto, pues tengo que bloquear el segmento intervenir y el segmento superior, y si quiero el segmento inferior, pues el segmento intervenir y el segmento superior, para evitar respuestas parciales a este tipo de intervenciones. Y entonces, como lo discutimos siempre, cuando yo hago intervencionismo, debo tener o debo concebir cuál es ese punto de referencia inicial que voy a buscar. ¿Qué es lo más fácil de ver en ecografía para alguien que haya tocado un ecógrafo alguna vez en su vida? Pues hueso y vasos. Los huesos y vasos son muy simples de ver. Y si estamos hablando a nivel espinal, pues lo más cercano a la piel son las apófisis espinosas y las porciones interespinosas con su ligamento, con lo cual les recomendaría que arranquen viendo y localizando este segmento, porque si tenemos la conformación o la imagen vertebral en mente, si yo localizo la espinosa en un corte longitudinal de ultrasonido, pues cuando haga un corte transversal, voy a poder ubicar la lámina, voy a poder ubicar la apófisis transversa y voy a poder ubicar los diferentes segmentos articulares, sea para hacer una intervención intraarticular o para hacer una intervención del ramo dorsal medial. ¿Qué es lo que intento objetivarles en esta imagen? Arrancamos en línea media con las apófisis espinosas, nos vamos lateral a ubicar, que es lo que tenemos en la imagen C, cada uno de los segmentos articulares vertebrales, y si nos vamos en un corte transverso podemos ubicar no solamente la articulación y la lámina, sino también la apófisis transversa. Entonces, de allí la importancia de la concepción anatómica de cada segmento vertebral, de que localicemos la estructura ósea con la que estemos más familiarizados, porque de ahí en adelante no van a tener que estar inventando en escala de grises, sino que vamos a poder hacer una relación anatómica. Al igual que con la orientación y la ubicación de los diferentes grupos musculares, si estamos hablando de la columna lumbar, pues probablemente el músculo psoas, el erector de la espina, el cuadrado lumbar, que esto no solamente nos permite identificar los objetivos de intervención, sino también darnos márgenes de seguridad, rangos de profundidad, que es importante. Como decimos nosotros en dolor siempre, una aguja grande invita a entrar. Si yo estoy haciendo intervencionismo espinal, pues casi todos son con agujas espinales. La mayoría miden 3,5 pulgadas, que es lo mismo de un poquito más de 10 centímetros, lo cual, si no tengo una referencia correcta, puede terminar en un desenlace catastrófico. ¿Podemos intervenir otros segmentos? Sí, y el segmento sacro es un poco más fácil de escanear, porque haciendo un corte longitudinal voy a poder ubicar cada foramen sacro, y haciendo un corte transverso voy a ubicar estas crestas sacras, y cada uno, por la dimensión que tiene el hueso, de los forámenes en cada segmento. Esto tremendamente útil, y se los doy como recomendación para las intervenciones guiadas por ecografía de la articulación sacroiliaca, o cuando queremos hacer denervaciones o intervenciones neurolíticas por radiofrecuencia. Esto es otra intervención que en ocasiones podemos hacer por ecografía. Yo no se los recomiendo, la verdad, porque el desenlace puede ser catastrófico. Utilizamos sí técnicas mixtas, y es las intervenciones peridurales por el hiato sacro. Cuando tenemos hiatos sacros pequeños, tenemos traumas múltiples, o sobre todo tenemos pacientes que han sido intervenidos con radioterapia en esta zona, zonas muy fibróticas con pérdidas de la anatomía. Entrar por fluoroscopía es muy difícil. Utilizamos la guía ecográfica para localizar la inserción ligamentaria y luego avanzamos con guía fluoroscópica. ¿Por qué? Porque aquí hay plexos venosos y si no utilizamos medio de contraste por fluoroscopía no los van a ver.
no hay recomendación de avanzar por encima del segmento de S3, porque voy a poder generar lesión de nervio periférico. Entonces, esto es una técnica que podemos empezar a realizar desde rehabilitación, pero en una concepción mixta. Pero la invitación para todos es que se arriesguen a autoescanearse o escanear a sus compañeros el hiato sacro, que también nos da una pericia visual en esta escala de grises bastante importante. Y entonces viene lo que les decía para que empecemos a ubicar y empecemos a relacionar todos estos segmentos. No olviden, por favor, que en cada nivel hay una raíz. Cada raíz va en relación al plexo venoso y también tiene una arteria pegada al lado. Y lo que nos interesa, al menos con guía ecográfica, porque con guía con guía fluoroscópica, perdón, sí entramos al ganglio de la raíz dorsal y a otros objetivos, es localizar la articulación facetaria, localizar el ramo dorsal medial o localizar las estructuras musculares. Inerva el segmento de donde sale y el inmediatamente inferior para que no lo vayan a olvidar. Y estas son las relaciones musculares que nos interesan, teniendo la referencia de intervención más o menos a esta zona, atravesando solamente ¿qué? El erector de la espina. Si tenemos una localización correcta con la guía imagenológica, ¿qué les va a pasar haciendo una intervención a este nivel, sea articulación facetaria o ramo dorsal medial? Absolutamente nada. Si no hay un buen manejo de la ecografía, pues terminaremos, sabrá Dios dónde, con qué implicaciones. Por eso la anatomía es el principio de esto. La doctora Goretti de la Universidad Nacional nos va a hablar ahorita un poco más de los principios ecográficos, pero quiero traerles algo a consideración. Cuando ustedes tienen un ecógrafo en la mano, no es solamente decir, ahí está, ahí está, ahí está, y apliquemos, porque pues ahí está y no está. Debo ser capaz de localizar con una de mis extremidades el target a intervenir y con la otra en una buena habilidad ojo-mano, sin valoración de la aguja y con una angulación correcta, avanzarla para que no se pierda del avance ultrasonográfico. ¿Qué les recomiendo siempre? Un avance de 45 grados siempre que sea posible, porque si no, por refracción, el ecógrafo va a perder la proyección de la aguja y pueden estar ustedes en un plano perfecto, pero estamos pidiéndole demasiado a este medio de imagen. No olviden también que el ángulo de incidencia, la reflexión del tejido, la absorción de las de ultrasonografía juega un papel importante y también tenemos reflexión difusa porque pues, no tenemos piel perfecta, tenemos una cantidad de tejido graso importante, hay muchas personas que no son tremendamente musculares, lo cual nos da unos patrones de dispersión difíciles y por eso nos encontramos unos pacientes donde se ve perfecto y otros donde no, y allí está la magia del que realiza la intervención de poder comprimir todos estos factores que me limitan la intervención. Y entonces nos hacemos siempre esa pregunta. Yo conozco la anatomía, como todos los fisiatras, de manera perfecta a nivel espinal y ya me explicaron qué puedo hacer o cómo manejo un ecógrafo y cuáles son las referencias. ¿Puedo hacer el procedimiento? Y la segunda pregunta es, yo soy un experto en ecografía y es a lo que tenemos que apuntar, a los marcadores, digamos, que están definidos en la evidencia para considerar que puedo hacer una intervención con seguridad. Y nos gusta traer mucho esta pequeña capsulita de cómo se enseña ultrasonografía para intervenciones de nervios periféricos, que nos dice cuántos bloqueos son necesarios para considerar a una persona competente. Y lo que ha dado la mayoría de la evidencia con un factor de asociación bastante importante es que al menos por cada tipo de intervención, una persona debería hacer 20 procedimientos supervisados para poder hacerlo de manera segura solo. Es decir, yo quiero hacer un plano erector espinal, pues tengo que hacer 20 erectores de la espina. Si quiero hacer un nervio mediano, 20 medianos, 20 ulnares, 20 radiales, 20 intercostobraquiales, 20 intercostales, 20 pectorales laterales, 20 axilares, 20 supraescapulares, 20 ganglios de Gasser, 20 B1s, en fin, creo que se comprende la idea. Y esta entonces es la invitación a que todos impliquemos el ultrasonido cada vez más en nuestra práctica, porque así va a ser más fácil que completemos estas curvas de aprendizaje. ¿Listo? Entre 20 y 40, dejémoslo en 20 para ser un poco menos estrictos. Y entonces, con ello, ¿cómo intervenimos hoy en día? Necesito comprarme un ecógrafo, necesito comprarme un fluoroscopio, ¿con qué me voy a quedar? Si yo les soy tremendamente sincero, el 70% de las intervenciones en rehabilitación en dolor hoy en día se hacen con guía ultrasonográfica.
El 10% se hacen con guía exclusivamente fluoroscópica por el riesgo, sobre todo cuando entramos peridural, ganglio de la raíz dorsal o vamos a poner un neuroestimulador espinal. Y el otro 20%, ¿qué pasa? Lo que están viendo ustedes en la imagen, técnicas de abordaje mixto. Ingreso por ecografía, confirmo por fluoroscopía. Y entonces la fluoroscopía tiene una ventaja grande que es que nos permite ver el hueso y el trayecto de la aguja, así tengamos una técnica inicial y no se nos va a perder porque pues, es un elemento metálico tomando una radiografía, como cuando alguien se deja una cadena tomándole una placa de tórax. Pero tiene unos limitantes y es que no somos capaces de visualizar los tejidos blandos. Y la fluoroscopía, diferente a la ecografía, requiere pues un grado de entrenamiento en este medio de radiación un poco más importante. Pero como vamos a intentar ser cada vez más precisos en ecografía, les traigo este video, que es un video del doctor Leven Oscar, donde vamos a ver cómo van a intervenir la articulación facetaria, que también nos sirve para hacer un ramo dorsal medial, con guía ultrasonográfica. Y entonces lo que les decía, es llevar la anatomía vertebral a la intervención espinal, donde vamos a tener en la línea media la apófisis espinosa, vamos a tener la lámina, vamos a tener la articulación hacia lateral la transversa y van a ver desde el lado izquierdo ingresando la aguja buscando la articulación para la aplicación del anestésico local, que es la imagen hiperecoica que en el avance de la aguja van a ver. ¿Qué les recomiendo? Porque la técnica que ellos utilizan es muy buena. Lo mismo que ellos están haciendo, no acelerarse. Si yo no estoy viendo la punta de mi aguja o no estoy viendo el trayecto correcto, me devuelvo, lo hago de manera pausada, confirmo, ahí como nos lo señala en la punta de la aguja, para hacer una intervención correcta y de bajo riesgo para todos nuestros pacientes. Y ya vamos a ver la administración del anestésico local, lo que les decía, a razón articular, la imagen hipoecoica o ese volumen que alcanzan a ver cómo ingresa, incluso se alcanza a ver un poco mejor la articulación, porque pues recuerden, eso es líquido y nos mejora mucho la progresión de las de ultrasonido a razón del hueso. ¿Y cuáles son entonces las otras propuestas que les traigo que podemos realizar desde rehabilitación a los pacientes con dolor espinal? Pues la primera, que viene de los cirujanos de columna, son las intervenciones de los nervios cluneales. Los nervios cluneales tienen tres porciones, los superiores, que vienen del plexo lumbar, los medios del sacro y los inferiores, que son una rama del nervio cutáneo femoral posterior. Intervenimos sobre todo los nervios cluneales superiores y medios. El inferior es bastante raro. Si alguien se encuentra alguno, por favor nos avisa, le hace el diagnóstico electrofisiológico y lo intervenimos porque es una causa diagnóstica bastante rara. ¿Listo? Y los nervios cluneales superiores son muy fáciles de intervenir. Yo ubico la apófisis espinosa de L4, dirijo mi transductor de 5 a 7 centímetros hacia el lateral, buscando la cresta ilíaca y la espina ilíaca posterosuperior. Y a razón de eso, como ven en la imagen, en estas tres proyecciones, avanzo, pongo la aguja por encima y por debajo de la porción facial toracolumbar y aplico la medicación, que es la misma relación donde podemos hacer intervenciones neurolíticas por radiofrecuencia. De hecho, la intervención y la técnica de intervención de radiofrecuencia de nervios cluneales por ecografía es una técnica colombiana. ¿Qué otras intervenciones podemos hacer? Esto sí lo dejamos como una técnica mixta y esto pues es una técnica que se desarrolló en el Departamento de Fisiatría de la Universidad del Valle en compañía de la jefe del departamento y uno de nuestros residentes, donde bloqueamos los nervios cluneales medios por la relación que ven a razón de la imagen ultrasonográfica para el desplazamiento de la aguja y después la confirmación fluoroscópica para la emergencia de estos nervios. No es necesario, si vamos a hacer solamente bloqueo diagnóstico, la técnica está descrita para neurolisis por radiofrecuencia y entenderán que en una técnica ablativa cerca de los forámenes sacros, pues sí tenemos que estar seguros de dónde estamos. Entonces, esa también es la invitación de cuando tenemos dudas, técnicas mixtas también puede ser una alternativa bastante coherente. Con ello, quiero pues darles el abrebocas a un espacio que vamos a tener con Socilar y la sociedad, que es un summit de radiofrecuencia, donde vamos a hablar un poquito más de cómo intervenimos no solamente columna, sino intervenimos hombro, intervenimos rodilla, que es algo de la práctica diaria de los fisiatras, donde podemos tener una participación muy importante todos. Y pues mi gran idea es que
la mayoría de los fisiatras pudieran acceder a estas técnicas de neuromodulación o a estas técnicas ablativas que claramente requieren una buena base de manejo de ecografía, pero que pues es un punto importante. Allí pues voy a estar en conjunto con la doctora Silva, que es una de nuestras residentes, y el doctor Cuervo, que es uno de mis profesores del Fellow de Dolor, con muchísima experiencia sobre el manejo y los pormenores de radiofrecuencia. Y aparte de ello, pues siendo esto un espacio académico, a quien esté interesado en todo el mundo de las intervenciones en rehabilitación y en dolor, la puerta abierta a nuestra universidad pública, a la Universidad del Valle y a lo que ve en el fondo, a nuestra ciudad Cali y al Hospital Universitario del Valle. Con eso, muchas gracias y vamos a dar paso a la siguiente presentación. Vamos a tener la participación de la doctora Yurigoretti Medina. Ella es magíster en epidemiología y es médico residente de cuarto año de la Universidad Nacional. El tema que nos va a compartir la doctora es bastante interesante en conjunto con lo que ha presentado el doctor Rico, el doctor Guardias, la doctora Wilches, con lo que les acabo de mostrar, los principios básicos de la modificación de mi equipo de ultrasonografía me genera la posibilidad de obtener cada vez una mejor imagen, hacer procedimientos cada vez más complejos y también de realizar intervenciones de manera cada vez más segura. Doctora, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces ya para finalizar, pues ya hemos abordado el manejo multimodal, ya hemos abordado diferentes técnicas. Ahora tenemos que ir un poquito más allá en las técnicas ecográficas, que son importantes para poder determinar las patologías musculoesqueléticas. Si bien pues, nos encontramos en una cúspide de transformación paradigmática, sobre todo en el manejo del dolor, lo que hace 15 años uno decía, bueno, vamos a hacer inyecciones articulares básicas, pues hoy ha tenido más precisión y pues como especialistas en este ámbito tenemos que ser trascendentales e ir incluyendo técnicas avanzadas que están a la vanguardia. Y bueno, ¿por qué quise empezar mostrando los componentes de un transductor? Pues bien, una imagen ecográfica de calidad pues no solo depende únicamente del equipo disponible, sino cómo se utiliza. El mismo transductor en manos distintas pues puede producir diferentes imágenes y pues antes de realizar cualquier tipo de procedimiento es indispensable que nosotros dominemos por lo menos 3 pilares y es la física básica del ultrasonido, el manejo del equipo y cómo se identifican los diferentes artefactos. Entonces empezamos de abajo hacia arriba. Entendemos hacia el material de soporte, pues que está ubicado atrás del elemento, que es el piezoeléctrico, que ya vamos a ver más adelante qué consiste, que nos permite generar estas ondas ultrasónicas con una duración de pulso más corta, mejorando pues la resolución al sonido. Más adelante tenemos ya lo que es la capa de adaptación, que nos permite pues reducir, valga la redundancia, la desadaptación de la impedancia acústica entre el transductor y el objeto, minimizando así la reflexión en la interfaz y generalmente está compuesta pues de resina. Tenemos el lente acústico que pues, evita la propagación de las ondas ultrasónicas y la enfoca en la dirección del corte para mejorar la resolución. Entonces empezamos con los efectos piezoeléctricos inversos. ¿En qué consiste esto? Pues si bien todos los transductores tienen una onda que se genera aplicar un campo eléctrico a los cristales piezoeléctricos del transductor y este genera una vibración y produce pues energía mecánica y esto se convierte en sonido. Estas ondas pues son emitidas en unos pulsos de trenes más o menos de 2 a 3 ciclos y genera lo que se llamaría una frecuencia de repetición de pulsos, más o menos de 1 a 10 kHz, que en imágenes médicas pues es más o menos lo que nosotros venimos utilizando. Y estas son emitidas por unidad de tiempo. Debe dejar un tiempo suficiente en el transductor para que el eco regrese antes del siguiente pulso. Si no, pues nosotros vamos a tener unas imágenes incorrectas, porque aquí vamos a ver la presión, la longitud de la onda, la frecuencia, un periodo y una velocidad. El grado de atenuación varía directamente con la frecuencia y la distancia recorrida. Si tenemos una mayor frecuencia, pues tenemos mayor atenuación y menor penetración. A menor frecuencia, menor atenuación, pero tenemos mayor penetración. ¿De qué va a depender esto? Pues de las diferentes estructuras. Si queremos ver algo superficial, si queremos ver algo más profundo, como la cadera, el glúteo y demás componentes.
Tenemos otra parte importante que es la selección del transductor. Tenemos 3 tipos, uno que es lineal, curvilíneo y el otro que es microconvexo. Cuando hablamos de lineal, más o menos hablamos que tiene 6 a 15 MHz, estructuras superficiales que queremos ver, nos permite una profundidad de 2 a 3 centímetros, bloqueos de nervios periféricos, tiene una máxima resolución, pero cuando hablamos de los curvilíneos, como si ven la onda, cómo se propaga, pues tiene mayor profundidad. Ya podemos ver algo más de región glútea, un neuroeje, y permite pues un amplio campo de visión en la profundidad. Y cuando usamos el transductor microconvexo, pues tiene ventanas acústicas reducidas, por ejemplo, para ver la parte cardíaca. Si bien existen también 3 modos de visualización. Tenemos el modo A, el modo B y el modo M. El modo A es más que todo son gráficas de amplitudes, que son estas que vemos acá a este costado. Gráficas de picos de amplitudes en el eje vertical versus el tiempo de retorno del eco en el horizontal. El modo B nos permite tener más brillo, más mapa bidimensional de los datos, es más usado en intervencionismo guiado por ecografía, y el modo M es más de movimiento, una imagen unidimensional que se registra en amplitud y una velocidad de movimiento en tiempo real útil, sobre todo para imágenes cardiovasculares. Si bien, como lo mencionaba el doctor Arce, pues nosotros tenemos diferentes as que atraviesan las capas de tejidos. Y estas a su vez pues van a tener una atenuación que es como la pérdida de energía y se debe ya sea por una absorción, una reflexión, una dispersión, una transmisión. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando empezamos a entender estas reglas de oro, vamos a ver, tenemos que subirle a este controlador, tenemos que subirle a este otro y a entender los componentes que tiene cada equipo. Cuando nosotros hablamos de la absorción, pues hace más que todo referencia a esa transferencia de energía en el haz a medida que se va en forma de calor y explica la mayor parte de la atenuación, o sea, que va directamente con la frecuencia y la distancia recorrida, es decir, que a mayor frecuencia, mayor atenuación y menor penetración, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Es posible amplificar la intensidad de la señal del eco que regresa, no la que se transmite. Uno aumenta un poquito la ganancia total, incrementará pues el brillo de toda la imagen, incluido el ruido de fondo. Entonces ahí ya sabemos cómo vamos a mejorar esta parte. Cuando hablamos de la reflexión, pues ya depende de la diferencia de la impedancia acústica, es decir, la resistencia que me va a generar el tejido al paso del ultrasonido. Entre 2 tejidos a mayor reflexión o mayor impedancia, pues vamos a tener una mejor imagen, y a menor, pues asimismo se va a deteriorar esta imagen. ¿De qué va a depender esta reflexión? De la importancia del gel. Entonces el gel es el conductor para eliminar el aire de la interfaz de la piel y el transductor. Cuando hablamos de la dispersión, pues ocurre sobre todo cuando el haz encuentra una interfaz irregular, es decir, algo más difuso, o cuando esta longitud de onda es mayor que la estructura reflectora, por ejemplo, los glóbulos rojos. Y los ecos resultan más débiles de lo que uno esperaría normalmente, y pues nos ayudaría sobre todo a aportar una textura a la imagen. Y ya lo que se transmite, la refracción, pues ya hace referencia a, tras la reflexión, la dispersión, el resto de la haz que se refracta y que cambia de dirección, teniendo en cuenta que la grasa pues produce una refracción considerablemente distorsionada de la imagen y que dificulta pues la observación en pacientes que tienen un poco más de tejido adiposo, que el hueso pues produce aún más una marcada forma, y la imagen final es el efecto acumulado de todas estas interacciones tisulares de las acústicas. Entonces, cuando tenemos el ecógrafo en la mano, hay que mirarlo muy bien. Hay que saber qué estoy mirando, como nos mencionaba el doctor Arce, entrar con un ángulo de incidencia, es decir, una onda perpendicular produce una reflexión máxima hacia el transductor. Con ángulos ya menores a 90 grados, el eco se desvía y la señal se debilita. Esto explica pues por qué es difícil visualizar una aguja insertada con un ángulo pronunciado. Y la reflexión ya especular, ya una reflexión versus difusa, pues es dependiendo de cada persona. Entonces, interfaces lisas, tenemos la fascia, el diafragma, la pared de los vasos, las agujas, y ya las difusas es la dispersión de superficies irregulares, porque cualquier persona pues no se va a ver todos igual. Ojalá que todos pudiéramos ver lo mismo. Los componentes del equipo, entonces tenemos la frecuencia, la ganancia, el focus,
Y la profundidad, cuando nosotros hablamos ya sobre todo de la ganancia, pues las señales de eco que regresan de los tejidos alcanzan los cristales y producen una corriente eléctrica, que es el efecto piezoeléctrico mencionado previamente. Pero este brillo que se produce, pues puede reflejarse a veces muy pequeño y no se alcanza a ver muy bien en la pantalla. Entonces requiere que se amplifique. ¿Cómo hago yo esto para que la señal se amplifique? Pues ajustando la ganancia. ¿Qué pasa cuando yo aumento la ganancia? Pues que también se puede hacer directamente o compensando la ganancia de manera temporal, que la amplifico con estos botones que nosotros vemos en muchas ocasiones a los lados que no sabemos qué hacer con ellos, o se les ocurre ubicarlos acá muy neutros todos por ignorancia, pero pues ya sabemos que nos permite amplificar mejor la imagen. Si nos devolvemos un poco, pues hablamos de la profundidad, que una profundidad demasiado superficial, pues puede hacer que se pierda información importante del fondo en campo muy profundo. Y una profundidad demasiado grande, pues disminuye la calidad de la imagen en el campo superficial. Entonces tiene que ser un equilibrio para que nosotros logremos una resolución del objetivo adecuada. Cuando hablamos del focus, pues hacemos referencia al enfoque fijo que tiene el haz del ultrasonido, que se indica en el sistema con un pequeño triángulo a la derecha de la imagen, y esto indica pues una zona focal de dicho haz. Entonces, como lo vemos acá, entonces nosotros queremos enfocarnos aquí en la parte superficial. A los lados vamos a tener unos botoncitos o unas rayitas, unas flechitas, y ahí sabemos que estamos aumentando el foco de esa porción directamente. Y ya cuando hablamos del Doppler, pues es el color ya sea direccional o el color de manera no direccional, que son como se ve en este punto. Cuando nosotros ya entendemos esto, empezamos a ver diferentes espectros de ecogenicidad. La ecogenicidad tisular, pues es todo lo que se proyecta mediante un grado de brillo, es decir, la ecogenicidad en un punto de la pantalla. La combinación de todos los puntos forma la imagen final. Las reflexiones especulares intensas pues dan un lugar a puntos más brillantes, que es todo lo hiperecoico, por ejemplo, el diafragma, hueso, pericardio, y las reflexiones difusas más débiles producen puntos grises, o sea, hipoecoicos, por ejemplo, órganos sólidos. La ausencia de esta reflexión pues produce puntos oscuros que son anecoicos, y, por ejemplo, las estructuras llenas de líquidos o de sangre, el haz, pues como se atraviesa tan fácilmente en estas estructuras sin una reflexión significativa, pues va a producir diferentes cambios en sus tonalidades. Pero nosotros sabiendo anatómicamente en dónde estamos, pues vamos a poder diferenciar un poco mejor esas estructuras. En un eje largo, el nervio es fibrilar, hipoecoico, el tendón es más denso, más marcadamente ecogénico, y así mismo vamos a determinar. Pero entonces tenemos diferentes aspectos. Tenemos entonces el hueso, que es más hiperecoico, brillante, que puede generar una sombra anecoica posterior, el nervio, que lo caracterizamos con un panel de abejas, el tendón, como habíamos dicho previamente, un patrón fibrilar denso, y el líquido, que puede ser estructuras anecoicas. Los artefactos que pueden llegar a generarse en estas tres imágenes, vamos a ver lo que es la reverberación, las sombras acústicas y el refuerzo acústico posterior. La reverberación son ecos repetidos en interfaz de alta impedancia, como la superficie de la aguja, que podemos ver cómo se reflejan esos cristales del traductor y regresa a la interfaz. Entonces vemos como si fueran dos agujas acá, la línea blanquita y la línea naranja. Tenemos la sombra acústica, que es área libre del eco detrás de un tejido muy atenuante, por ejemplo, hueso, gas, que ocurre por alta atenuación de las en esa interfase. Entonces aparecen discrepancias entre la parte acústica, como entre el tejido blando y gas, y viceversa. Y ya el refuerzo acústico posterior, entonces es el área de mayor brillo que tiene detrás de una estructura de baja atenuación, por ejemplo, un quiste, causada por una compensación de ganancia en función del tiempo, o áreas de baja atenuación, como el líquido en una zona de bajos tejidos adyacentes. Y lo otro son los artefactos en espejo y los artefactos de aire, que estos artefactos de aire más que todo se ven por falta de gel conductor o mal contacto, y el artefacto del espejo como si fuera una copia de lo que estamos viendo como un duplicado de la estructura en reflexión.
Cuando hablamos del eje corto y el eje largo se definen según la posición de la sonda respecto al eje, que es una de las cosas que nos dicen a veces entre en plano, entre fuera de plano y queda uno perdido. Entonces nos hacen referencia a eso, que si la sonda se alinea con el eje de la estructura, ese eje es eje largo. Si se coloca perpendicular, pues es un eje corto. El abordaje de la aguja se describe según su orientación respecto al plano de haz. Si la punta y el trayecto completo están dentro del haz, pues es en plano. Si el eje de la aguja es perpendicular al haz, solo se ve un punto, pues es fuera de plano. Y tenemos como una memotecnia, ya como para ir finalizando, que se llama PAR. PAR nos habla de presión, alineación, rotación e inclinación. Cuando hablamos de presión, pues ajustar según la profundidad del blanco a visualizar. Cuando hablamos de alineación, se desliza la sonda longitudinalmente. Rotación, damos giros en sentido horario o antihorario. E inclinación, angular la sonda, maniobras claves para poder corregir algo de anisotropía. Siempre tener en cuenta la ergonomía de nosotros. No podemos perder nuestra postura por tratar de hacer más. Es importante hacer las cosas bien, pero siempre garantizando nuestra salud y nuestra seguridad. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por este espacio. Es una presentación bastante clara de las concepciones técnicas desde el punto de vista ultrasonográfico que debemos tener en consideración. Reitero a todos la invitación a nuestro espacio de Socilar para la discusión de neurolisis por radiofrecuencia, haciendo un énfasis importante en hombro y en rodilla. Agradezco a todas las personas que nos acompañaron en la presentación de este Zoom del capítulo de ultrasonido y de dolor. Espero que tengan todos una buena noche. Hasta luego.